Capítulo 15, versículo 1 en adelante. Repito, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Usted que haya encontrado me confirma con un amén. Vamos a quedar de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Repito, Evangelio según San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 15, versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? Diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para Jesús. Pero yo quiero escuchar un aplauso pentecostal, con gloria a Dios, con alegría. Ese ave, delante de la mesa, ave, porque Cristo vive. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Diga conmigo: Dios vino a buscar lo que se había perdido. Hermanos, Dios vino a buscar lo que se había perdido. Vemos al principio de este versículo, de este pasaje, mejor dicho, cómo los fariseos religiosos cuestionaban a Jesús, hermanos, por el hecho de que Jesús, mis amados hermanos, estuviera con pecadores. Según la costumbre de los fariseos, de gloria a Jesús, de los religiosos en esas épocas, de los escribas, era que si ellos se sentaban a compartir a la mesa con una persona pecadora, con un publicano, con una prostituta, con el solo hecho de sentarse a conversar con ellos, ya se estaba compartiendo el pecado. Entonces, por esta razón, los fariseos, hermanos, los religiosos, cuestionaban a Jesús: miren a este maestro sentado junto a los pecadores, se está contaminando, está compartiendo con ellos. Y es increíble ver que esta gente, los fariseos, hermanos, ellos no se juntaban ni con publicanos, ni con prostitutas, ni siquiera para hablarles del amor de Dios. Con ninguno de ellos se juntaban. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento de ellos era: si nos juntamos con ellos, el pecado de ellos se nos puede prender, nos podemos contaminar. Entonces, vuelvo y repito, por estas razones era que los religiosos de aquellas épocas cuestionaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, conociendo el cuestionamiento de esta gente, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Él decide, hermanos, hablar de 3 parábolas. Vamos a tener en cuenta la primera parábola, que es la que vamos a tomar como tema central en esta hora. Pero saben, mis amados hermanos, en este capítulo 15, gloria al Señor, podemos encontrar, hermanos, 3 parábolas que prácticamente, hermanos, nos vienen hablando del mismo tema, de la misma situación. Por ejemplo, vamos a dar un vistazo para poder entender, gloria al Señor. En el capítulo 15, gloria a Jesús, versículo 1, vemos la parábola de la oveja perdida. Pero en el en el versículo 8 encontramos la parábola de la moneda perdida
Y en el versículo 11 encontramos la parábola del hijo pródigo. Repito, en un capítulo encontramos 3 parábolas. Y esas 3 parábolas hacen referencia al mismo tema, a un tema similar. En las 3 parábolas vemos 3 pérdidas. La primera vemos una oveja perdida. En la segunda parábola vemos una moneda perdida. Y en la tercera parábola vemos a un hijo perdido. En las 3 parábolas vamos a ver las pérdidas reflejadas en diferentes cantidades. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida nos habla que el pastor ¿cuántas ovejas tenía? 100. ¿Y cuántas ovejas perdió? Entonces, al porcentaje, este pastor perdió el 1% de sus ovejas. ¡Aleluya! Ahora, si vamos a la parábola de la moneda perdida, la Biblia nos habla que una mujer, ¿cuántas monedas, cuántos dracmas tenía? 10. 10 dracmas. ¿Y cuántas perdió? Una. En porcentaje a cantidad, esta mujer había perdido el 10%. Ahora, si vamos a la parábola del hijo pródigo, el padre ¿cuántos hijos tenía? ¿Cuántos perdió? En porcentaje, ¿cuánto vendría siendo? El 50%. Entonces, en esta parábola, vemos hermanos que, en estas 3 parábolas, vemos hermanos a estas personas, tanto al pastor, a la mujer, como al padre, teniendo pérdidas, hermanos, y de maneras diferentes de proporcionar. El pastor perdió el 1%, la mujer perdió el 10% y el padre perdió el 50%. Y vamos a ver también que las pérdidas dentro de estas 3 parábolas fueron por 3 causas diferentes. La oveja perdida, hermanos, se perdió porque ella quiso irse. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los animales más mansos es la oveja, ¿sí o no? Por eso mismo Jesús es comparado como un cordero, porque este es uno de los animales más mansos. Y a la hora mismo de sacrificar a un cordero, el cordero es un animal que menos ruido hace a la hora de ser sacrificado. Entonces, por eso Jesús es comparado por la humildad, porque Jesús fue como oveja al matadero, sin decir nada. Una oveja es un animal muy humilde, lo contrario de una cabra. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de pastorear cabras aquí? No, sí. Yo me acuerdo, hermanos, y de repente los hermanos que levantaron la mano me lo van a confirmar. Yo me acuerdo que cuando tenía la edad de 8 a 10 años, todos los fines de año, casi todos los fines de año, íbamos a una finca a visitar a mis abuelos. Y mis abuelos en su finca tenían vacas, tenían cerdos y entre ellos tenían cabras. Y yo me acuerdo que mis abuelos, hermano, nos mandaban, estábamos todos los primos casi de la misma edad, entre 8, 10, 12 años. Y nos mandaban, bueno niños, vayan a pastorear a las cabras, vayan a llevar a las cabras a pastear, a comer pasto. Hermanos, y para nosotros era una diversión. ¿Por qué? Porque estos animales van por donde ellos quieran. Ellos no son como las ovejas, que las ovejas, hermanos, van detrás del pastor. No, las cabras van por donde ellas quieran. Se suben a las montañas, se suben a los lugares rocosos. Y yo me acuerdo, hermano, que tocaba agarrar el lazo, hermanos, y hacer fuerza. Y cuando llegábamos de regreso a la casa, en el campo, hermanos, llegábamos raspados, golpeados. Porque, hermanos, las cabras querían andar por donde ellas querían y tocaba hacer fuerza con ellos. ¿A cuánto les pasó así quienes tuvieron esa experiencia? ¿Pasa así o no? ¿Por qué? Porque la cabra tiene una forma de ser. La cabra es loca y ella anda por donde ella quiere. Mientras que la oveja no es así. La oveja escucha la voz del pastor y ahí va detrás de su pastor. Entonces esta oveja que se perdió quiso irse, como que se le metió el espíritu de la cabra.
Así que decidió irse la oveja. Entonces vemos la primera causa: la oveja quiso irse. En la parábola de la moneda, fue la mujer que perdió la moneda. En un descuido, la mujer, hermanos, pierde esta moneda. Se descuidó, la causa fue un descuido. Y en la parábola del hijo pródigo, encontramos que el hijo como que se rebeló, ya no quería someterse y estar bajo la protección de su padre, bajo el amparo de su padre. Él quería independizarse, así que se revela y dice: Padre, dame la parte de mi herencia que me quiero ir. Entonces, en cada una de estas tres parábolas, mis amados hermanos, encontramos pérdidas por causas diferentes. Encontramos pérdidas en cantidades diferentes, pérdidas por causas diferentes. Entonces, ¿qué nos quiere demostrar aquí el Señor Jesús a través de estas parábolas y qué nos quiere enseñar el día de hoy? Que triste y lamentablemente, hermanos, hay ovejas, hay hermanos, hay creyentes en la fe que por diferentes motivos deciden irse del rebaño del Señor, del rebaño al cual el Señor en su infinita misericordia les trajo. Y que hay diferentes causas por las cuales estas personas, hermanos, deciden irse. Pero algo que nos demuestra aquí, mis amados hermanos, es que, aleluya, cuando estos objetos, animal y persona, se perdieron, tuvieron que vivir condiciones decadentes. La oveja que se perdió, mis amados hermanos, el pastor tuvo que llevarla sobre sus hombros. En el versículo 5 del capítulo 15 dice la escritura: y cuando la encuentra, la pone ¿cómo? Sobre sus hombros. Si el pastor la puso sobre sus hombros, ¿por qué sería? Estaba herida, quizás no tenía los pastos frescos, las aguas que el pastor le brindaba para ella comer, y quizás estaba debilitada. Quizás, hermano, caminó en un camino bastante rústico y se lastimó una pierna, quizás estaba perniquebrada. Entonces, para el pastor colocarla sobre sus hombros fue porque la encontró herida. La moneda, al perderse, hermanos, estaba sucia, empolvada. Pues las casas en esas épocas no eran en cerámica como hoy en día son las casas, eran casas de tierra. Por lo tanto, esa moneda quizás cayó en el rincón más profundo, porque a la mujer le tocó barrer toda la casa y buscar rincón por rincón. Entonces esta casa, hermanos, esta moneda estaba sucia, empolvada. Entonces, mire, la oveja quizás igual estaba sucia, estaba herida, débil, la moneda estaba empolvada, y el hijo pródigo, muchos hemos leído esta historia. ¿Cómo se encontraría el hijo pródigo? En condiciones decadentes. Tan decadente era su situación que la Biblia declara que él lo perdió todo. De la buena herencia que le dejó su padre, hermanos, este hombre lo perdió todo, y al perderlo todo le tocó trabajar apacentando cerdos. Y este era un trabajo, hermanos, decadente. ¿Por qué? Porque, hermanos, la costumbre judía y según la ley, el cerdo es un animal impuro. Los judíos no comían carne de cerdo, porque el cerdo, según la ley, era un animal impuro y Dios lo prohibía para el alimento. Entonces, ningún judío se dedicaba a apacentar cerdos porque era un animal impuro. Y quien llegaba a dedicarse a ese trabajo, pues, hermanos, su condición era bastante decadente, tanto en lo espiritual como en lo económico. Entonces, querida iglesia del Señor, podemos ver, aleluya, que la condición del hijo pródigo fue triste, fue demasiado decadente, a tal punto que no solamente apacentaba cerdos, aguantaba hambre, y era tanta el hambre que tenía que deseaba comer el alimento de los cerdos. ¿Y qué comen los cerdos? Para que usted se dé cuenta
cuenta la condición tan decadente en la que estaba este hombre. Tanto así que él pensó: en casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay y come bien? Y yo aquí apacentando cerdos, en el trabajo de más bajo nivel que puede existir para el pueblo de Dios, yo aquí. Entonces démonos cuenta que cuando algo se pierde en estas pérdidas de sus dueños, estos personajes pasaron por situaciones decadentes. La oveja herida, débil, la moneda sucia, empolvada, y el hijo, hermanos, apacentando cerdos, aguantando hambre. Esto sucede cuando una persona se aparta del rebaño del Señor. Esto sucede cuando una persona decide dejar la presencia de Dios. Yo no sé, hermanos, cómo será tu situación. Yo no sé si aquí en nuestro medio hayan personas que quizás, hermano, usted un día perteneció al camino de Dios, o quizás usted un día perteneció a la iglesia y perteneció a un grupo de alabanza, subías al altar, ministrabas en la presencia del Señor, o quizás pertenecías a un grupo de evangelización y por X o Y motivo te apartaste del rebaño. Y cuando uno se aparta, mis amados hermanos, la situación espiritual de la persona empieza a ser decadente. Por eso tristemente vemos a muchas personas que cuando se apartan difícilmente vuelven a Dios, como que no les queda el deseo de volverse al Señor, de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la situación hermanos, espiritual de esa persona se torna decadente. La situación espiritual de esa persona empieza a menguar. Entonces eso es lo que sucede cuando, hermanos, nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Nuestra vida espiritual empieza a decaer. Y yo no sé si hayan personas aquí en nuestro medio, vuelvo y repito, que quizás usted fue un ministro de Dios, o quizás usted hacía o elaboraba una responsabilidad dentro de la iglesia, o quizás usted pertenecía a un grupo de alabanza, a un grupo de evangelización, o no sé si aquí en nuestro medio haya personas que congregabas en otro ministerio y estabas firme, pero decidiste apartarte de Dios y no has vuelto a levantarte espiritualmente. Si quizás estás pasando, hay gente que quizás está pasando por esta situación, quiero darte una noticia en esta hora. Jesús está muy feliz de tenerte aquí en este lugar. Jesús está muy feliz de que vos estés escuchando esta palabra. Porque, hermanos, en esta parábola vamos a ver que cuando cada uno de estos personajes encuentran lo que se le perdió, ¿cómo se pone? Observémoslo. Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Cómo? ¿Cómo se puso el pastor? Observemos la siguiente, versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo que gozamos conmigo. ¿Cómo se puso la mujer? Gozosa. Ahora leamos el versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? ¿A qué? Entonces, ¿cómo se puso el padre? Gozoso. Fíjese que cada uno de estos personajes que Jesús ilustró o presentó en estas parábolas, cuando encontraron lo que se les había perdido, se pusieron gozosos. El pastor no agarró un látigo y latigó a la oveja y la castigó por haberse perdido, no. El padre no recibió a su hijo con una chancla en la mano o con una correa en la mano, sin vergüenza. ¿A qué viene? No. ¿Cómo lo recibieron? Gozosos. Esto mismo sucede cuando un hijo de Dios, quizás por X o Y motivo, se ha apartado por las pruebas, por las luchas, quizás hasta mismo por la pandemia. Pensó: no, ¿para qué tengo miedo de ir a la iglesia?
no voy a ir porque me da miedo contagiarme. Y quizás cuántos motivos más hayan personas que se han apartado de la presencia de Dios. Pero cuando una de estas personas decide volverse al Señor, cuando una de estas personas decide arrepentirse y volverse a Dios, oh hermano, Jesús se goza, el Padre siente alegría. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos. Y de repente usted dirá: pastor, pero es que usted no conoce lo que yo he hecho. Usted no sabe lo que yo he hecho, pastor. Y yo sé que Dios no me va a recibir así. Hay gente que tiene este tipo de pensamientos. Pastor, es que yo volví a caer en el pecado. Pastor, es que yo estoy viviendo en adulterio. Pastor, es que yo volví a las drogas. Pastor, es que yo volví al vicio. Pastor, es que yo volví de aquello que Dios me sacó un día. ¿Será que Dios aún así me perdona? Porque, hermano, muchas veces Satanás pone en la mente de la persona lo siguiente: no vaya a la iglesia, Dios no te va a escuchar, Dios no te va a perdonar porque Dios está enojado contigo porque tú predicaste un día, tú perteneciste a un grupo de alabanza, de adoración, y ahora te apartaste y volviste a tomar, volviste a los vicios, volviste a las andanzas antiguas, caíste en adulterio, caíste en fornicación. Entonces Dios no te va a recibir. Y hay gente, hermanos, que se abstiene de venir a la iglesia, que en lo más profundo de su corazón desean y de repente se imaginan por un momento estar en la iglesia, y quizás piensan por un momento: cuánto me gustaría volver, cuánto me gustaría volver a cantar, cuánto me gustaría volver a tomar la Santa Cena, cuánto me gustaría a mí volver en la comunión. Pero de repente viene el enemigo y les maquina en la mente: no lo pienses, porque Dios no te va a recibir. ¿Y cuánta gente tristemente se abstiene de volverse a Dios por ese pensamiento del enemigo? Pero quiero decirte algo en esta hora, querida iglesia del Señor: para Dios eres valioso. Mire al que está a su lado y dígale: para Dios eres valioso. Mírelo a sus ojos y dígale: para Dios eres valioso. Dígale: hermano, tú eres valioso para Dios. Y Dios, aunque no ama el pecado, Dios detesta el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecado. Por eso Dios, hermanos, se juntaba con ellos, no para compartir su pecado, sino para recuperarlos, para rescatarlos, para volverlos a la presencia de Dios. Así que, hermanos, no pienses, hermanos, que el enemigo, a lo mejor no hay lugar al pensamiento cero del enemigo, de que Dios no te va a perdonar. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Porque tú para Dios eres valioso. Es cierto que si nosotros nos apartamos de Dios, vamos a vivir en condiciones decadentes y el enemigo se va a aprovechar de nosotros. Pero no temas volverte a Dios, porque Dios te va a recibir. Te pongo un ejemplo, el mismo ejemplo que puse en el primer horario, quiero ponerlo en esta hora. Diga gloria a Dios. Voy a sacar este billete. Un ejemplo, ¿usted me recibiría este billete? ¿Lo recibiría o no? Sí, amén, bienvenido. ¿Lo recibiría? ¿Seguro? Así todo arrugado, ¿lo recibiría? ¿Lo recibiría? ¿Seguro? ¿Y por qué usted lo recibiría si lo arrugué, lo pisoteé? ¿Por qué lo recibiría? Porque no pierde el valor, ¿cierto? ¿Te das cuenta, mi amado hermano?
Quizás tú te apartaste o haya gente que se haya apartado, nos está mirando gente que se ha apartado de Dios y usted ha sido pisoteado por el enemigo. Quizás las luchas, las pruebas, las dificultades te han puesto por el piso y has sido pisoteado y te sientes sucio. Pero al billete lo pasamos por el mismo proceso y aún así usted estaba dispuesto a recibirlo. ¿Por qué estaba dispuesto a recibirlo? Porque el billete no pierde el valor. Oh hermano, para Dios tú eres valioso. Así es, amigo, haga lo que quiera hacer contigo. Para Dios eres valioso. Tú vales mucho para el Señor. Así que no le des lugar a ese pensamiento que Satanás te pone en la mente. No, es que acuérdate de lo que tú hiciste, acuérdate cómo robaste, acuérdate cómo le fallabas al Señor volviendo al vicio, acuérdate cómo le fallabas al Señor coqueteando con una y otra mujer y cayendo en pecado. Acuérdate, hermano, Satanás es experto en desanimarnos, pero hoy Dios te está diciendo, si tú te arrepientes, el Señor está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. El Señor con gozo te va a recibir. El Señor con alegría te va a recibir. Hermanos, en la Biblia podemos encontrar en Lucas capítulo 19 versículo 1 cuando Jesús, hermanos, llamó a Zaqueo. Zaqueo era un hombre pecador y ahí usted lo va a poder leer en su casa. Si quiere, señálelo o apúntelo. Lucas capítulo 19 del verso 1 en adelante. Ahí usted va a encontrar que Zaqueo era jefe de los publicanos y era considerado pecador, porque para los judíos un publicano era alguien corrupto, era alguien traicionero. Un publicano trabajaba para Roma y cobraba impuestos para Roma. Entonces para los judíos un publicano era alguien traicionero y era alguien, hermanos, ladrón, corrupto. ¿Por qué? Porque la mayoría de publicanos, o mejor dicho, todos, cobraban mucho más de lo que Roma pedía para ellos beneficiarse y guardar más para su bolsillo. Pero Zaqueo, siendo en esas condiciones pecador, quería conocer a Jesús. Así que, hermanos, como él pueda, como era enano, era pequeño de estatura, se sube a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús. Hermanos, y Zaqueo no pensaba que Jesús lo iba a llamar a él, que era un pecador. Jesús lo llama y no solamente lo llama, le dice: me es necesario hospedarme en tu casa esta noche. Y toda la gente empezó a murmurar: oye, el Señor, ¿con quién se va a quedar con ese sinvergüenza de Zaqueo, que es un pecador, que es un ladrón? Pero hermanos, para que usted se dé cuenta la obra maravillosa que hace Jesús en una persona que se arrepiente, cuando la gente empezó a murmurar, Zaqueo inmediatamente se levanta y dice: Señor, a partir de ahora la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Oh, hermanos, en Zaqueo hubo arrepentimiento. En Zaqueo hubo arrepentimiento. Y Jesús, hermanos, posó en la casa de Zaqueo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser apóstol Pablo? Saulo. ¿Y cómo era él? ¿Era un santo de Dios? ¿Era un angelito? Era un diablo completo. Era alguien que perseguía a la iglesia. Y era alguien que consentía en la muerte de cristianos, como siervos como Esteban. Hermano, Pablo era un hombre que respiraba odio en contra de los cristianos y los perseguía. Él odiaba que los cristianos predicaran la palabra, pero Jesús no lo desechó. A este me odia, no, fuera de acá, con él no voy a tratar. Jesús sabía que Saulo lo odiaba, lo despreciaba, perseguía a sus hijos. Así que Jesús lo toma y lo llama y lo convierte en un siervo suyo. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que Jesús no ve el pecado que hay en nosotros? Si en nosotros hay arrepentimiento, Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Yo no sé, hermanos, cuántas veces tú le hayas fallado al Señor.
Yo no sé cuántas veces tú hayas pecado delante de Dios. Yo no sé si tú fuiste una persona activa, miembro de la iglesia, o quizás en otra congregación eras alguien activo y te apartaste. Y no sé cuál es tu condición espiritual en este momento. Pero lo que sí estoy seguro en esta hora de decirte es que si hoy tomas una decisión de arrepentirte y de devolverte a Dios, el Señor te va a recibir con gozo, con alegría. El Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Y sabe, hoy es el día en que el Señor te está haciendo este llamado, porque quizás mañana puede ser tarde. Si hoy Dios permitió que se llevara a cabo este culto y que Dios hablara esta palabra, es porque Dios quiere darte una oportunidad de que te vuelvas al Señor. Ah, pastor, es que yo prefiero esperar al otro año. Como dice el dicho, año nuevo, vida nueva. Pastor, yo le prometo que el otro año ahí sí me pongo a buscar a Dios, ahí me pongo a cuentas con Dios. Hermano, ¿y qué tal Cristo venga antes de que llegue el año nuevo? ¿O no que Cristo venga? ¿Qué pasaría si Dios mandara por tu alma? Porque todos estamos expuestos al peligro, ¿sí o no? Y algún día tendremos que morir. ¿Qué pasaría si murieras antes de reconciliarte con Dios? Ah, pastor, si es así, entonces voy a esperar hasta después de las fiestas de Quito. Ahí sí me reconcilio con el Señor, pastor. Y las fiestas de Quito es ahorita, ya van a empezar, pastores, que a mí me gustan esas fiestas y no quiero perderme. Pero te digo lo mismo, mi amado hermano, ¿qué pasaría si Cristo viniera antes de la fiesta de Quito? ¿Qué pasaría si Cristo mandara por tu alma? Porque vuelvo y repito, hermanos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Podemos salir de la puerta de nuestra casa y dar la vuelta a la esquina y no sabemos qué pueda suceder. ¿Cuánta gente sale de su casa y no regresa? ¿Cuánta gente se acuesta a dormir por la noche y no despiertan al siguiente día? ¿Cuánta gente sale de sus casas a trabajar y no regresa? ¿Cuánta gente tenía proyectos en el año 2020 y cuando empezó la pandemia, cuántos perecieron en medio de la pandemia? ¿Te das cuenta, hermano? Entonces no podemos de pronto decir, no, yo estoy muy joven, tengo buena salud y creo que voy a vivir mucho tiempo, así que tengo que gozarme las fiestas que quedan. No sabemos qué pueda pasar, no sabemos si Cristo pueda venir. Hermano, la oportunidad de reconciliarnos con el Señor es ahora. Estamos en los últimos tiempos y Jesús habló de señales que acontecerían antes que llegara el fin. Jesús habló de que había terremotos, de que había guerras, rumores de guerras, de que habían plagas. Hermanos, y esto que estamos viviendo, la pandemia, no es cosa de ahora. Hace casi 100 años atrás, empezando el siglo XIX, hubo también una pandemia en el mundo. Y la gente andaba con mascarillas. Entonces, la humanidad ha vivido, hermanos, pandemias también, pestes. Las guerras no es cosa de ahora. La humanidad ha tenido que enfrentar la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hermano, no es cosa de ahora las guerras, son cosas que han sucedido desde hace años atrás. Los terremotos no son cosas que están sucediendo ahora. Los terremotos ya se han manifestado desde tiempos atrás. O sea, las señales que Jesús delegó, declaró, ya se han cumplido. Lo único que falta es que Cristo venga por su iglesia. Jesús viene pronto por su iglesia. ¿Está usted preparado, mi amado hermano? ¿Está usted preparada, mi amada hermana, para ir con el Señor? ¿Está usted preparado para estar a cuentas con Dios? Si Dios nos lleva o si Dios nos levanta,
¿Estamos preparados para ir con el Señor? ¿O de repente usted en su interior dice, no, yo reconozco que me falta algo? Pues hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Quiero terminar este mensaje con lo que el Señor nos declara en el libro de Isaías, capítulo 1, en el versículo 18. Quizás usted dice, pastor, pero es que yo he cometido cosas malas, muy malas, pastor. Pues por esta razón quiero terminar este mensaje leyendo lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta hora? Que aunque tu error haya sido demasiado grande, si tú te pones a cuentas con Dios, pues lo primero que dice aquí Isaías es, venid luego y estemos. Es la primera frase que empieza este versículo. Venid luego, dice Jehová, y estemos. Entonces, si tú te pones a cuentas con Dios, aunque tu error haya sido rojo como el carmesí, usted algún día se ha manchado una camisa blanca con jugo de mora. Difícil de quitar esa mancha, ¿sí o no? Y si llega a quitar, queda como ahí, como una huellita, ¿no? Un colorcito ahí, uno dice, solo Dios y ahora. O con salsa de tomate. Son manchas difíciles de quitar. Dios dice que aunque la mancha del pecado sea visible y sea notoria y escandalosa en tu vida, si tú te pones a cuentas con el Señor va a quitar esa mancha y tú vas a quedar blanco como la nieve. Aleluya. Tú vas a quedar, tu vida va a quedar emblanquecida por el poder de Dios. Así que ya no andes pensando, pastores, que usted no se imagina todo lo que yo he hecho. Tan de hecho no me lo puedo imaginar, pero de algo sí estoy seguro, que si tú te humillas, Dios va a tener misericordia y Dios va a quitar esa mancha de pecado de tu vida. Así que iglesia del Señor, hoy es el día en el que usted puede ponerse a cuenta con Dios. Hoy es el día en el que usted puede ponerse a cuentas con el Señor. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque quizás mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Dios quiere que tú tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar hasta más tarde? No esperemos, hermanos, porque después, vuelvo y repito, puede ser demasiado tarde. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Colóquese de pie, por favor, y bríndele un fuerte y bonito aplauso para el Señor. Más fuerte este aplauso para el Rey. Alabado porque Cristo vive. A su nombre. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que dice. Hoy Dios quiere rescatar y Dios se pone muy gozoso, aleluya, y muy feliz cuando usted toma una decisión de volverse al Señor. Levante sus manos, demos gracias a Dios por esta palabra, todos dando gloria a Dios.